muy estética a propósito de lo que hoy se conmemora, un año del ataque al Capitolio, y USA Today, el diario estadounidense, titula una cita que destaca notablemente el significado que tuvo esto. Esto es una locura. Es una locura el titular de USA Today a propósito de lo que hoy se conmemora y que además ha marcado un parteaguas, ha marcado un antes y un después en la lógica democrática de los Estados Unidos, que son tan, pero tan exquisitos en dar ejemplo de democracia al resto del mundo, y ahí tienen las consecuencias de algo que ocultaron permanentemente. No respetan la democracia porque es una formalidad para ellos. Así que aquellas personas que siguen como el ejemplo de democracia a la de Estados Unidos, pues ahí tienen un año del ataque al Capitolio. Veremos más adelante otros elementos informativos al respecto. La República, Lima, Callao y otras 23 provincias pasan a nivel de alerta alto. Reducen aforo en centros comerciales y amplían toque de queda de 11 de la noche a 4 de la mañana. La situación en Perú, como en otros países, también ya da cuenta de una tremenda ola. Ya no es solamente una cuarta, tercera o quinta ola, es una tremenda ola, un tsunami de COVID en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, que efectivamente Estados Unidos tiene graves problemas. Se calcula que habrían 80,000 muertos hasta el fin de semana desde que empezó esta nueva oleada en Estados Unidos. Pero en la República, en Perú, la República, el diario peruano, destaca en este jueves también otro elemento: casos vinculados al presidente sí serán investigados, y siguen con esa cantaleta. Es decir, el presidente no puede ascender a los generales, no puede recibir a nadie porque enseguida la fiscalía se mete ahí. Pues bueno, esa es la democracia, el aparato constitucional que dejaron las anteriores presidencias y sobre todo la constitución de Fujimori. Pasemos ahora a la portada del diario El País de España. Efectivamente hay grave preocupación por el incremento de casos de contagio, pero el titular lo dice todo. Las bajas por COVID tensionan los servicios públicos esenciales. ¿A qué se refiere? De que la gente que se contagia obviamente no va a trabajar, no atiende al público y por lo tanto hay grave preocupación de la atención en ese país. Los contagios reducen las plantillas en sanidad, transportes y emergencias. Las ausencias se disparan también en las empresas y frenan la actividad. Italia impone la vacunación obligatoria para mayores de 50 años. Y ahí tienen ustedes. Y también algo que habría que destacar es lo que pasó en Francia. El ataque de Macron a los no vacunados agita la política francesa. La oposición acusa al mandatario de no estar a la altura de su cargo porque lo que ha hecho efectivamente es plantearse con la disputa contra quienes no se quieren vacunar. Y lo que dice la nota: el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha logrado unir a toda la oposición en las críticas a sus controvertidas declaraciones en las que admitía que quieren joder a los no vacunados, hacerles la vida imposible hasta que cambien de opinión. Es decir, que quería él joder a los no vacunados. La vulgaridad de la expresión popular usada, emmerder, que puede traducirse como fastidiar o cabrear, pero también como joder o putear, ha impresionado a muchos franceses, pero no tiene nada de improvisado para el mandatario. Esto abrió la polémica y portadas de los diarios con esa frase evidentemente tienen todo esto. Y en la parte inferior, lo que significa un año después del asalto al Capitolio, los republicanos siguen sin admitir su derrota. Pasamos al Mercurio de Chile porque aquí da cuenta de algo que ocurrió el día de ayer. Importante paso para continuar con el desarrollo de la propuesta de elaborar una nueva constitución. Se eligió a María Elisa Quinteros como presidenta de la Asamblea Constitucional o de la Convención Constitucional. Y el titular del Mercurio evidentemente apunta en contra de lo que se requiere. Elección de María Elisa Quinteros como presidenta agudiza la distancia entre el Partido Comunista y el Frente Amplio en la convención. Pues sí, puede ser que no. Lo importante en este momento es que camine el desarrollo, que avance el desarrollo de la elaboración de la Constitución. ¿Hay polémica al respecto? Sí, pero que llegue a un nivel de distancia entre estas fuerzas, pues no. Eso no ha quedado absolutamente claro
Por el contrario, son rumores y son de los cuales se hace eco el diario El Mercurio. Y en la parte inferior, algo importante para dar cuenta de lo que está pasando en la transición, gobierno y equipo de Gabriel Boric buscarán acuerdo amplio para impulsar la industria del litio en el país, luego de sostener una cita bilateral también con el ministro de Energía de ese país. Las representaciones del gobierno entrante como del saliente siguen trabajando en esa transición. Pasamos al correo del sur de Bolivia. Aplazan la exigencia de carnet hasta el próximo 26 de enero. La decisión del gobierno ante las aglomeraciones de personas en los puntos de vacunación llevó a esta medida y también, como es una medida anunciada por el Ministerio de Salud, se aplicaría en todo el territorio nacional ante el incremento notable de contagios. La cuarta ola del COVID lleva al país a su peor registro, dice el Correo del Sur. 10.263 casos más. Como el lunes y el martes, Chuquisaca rebasó su récord con 699 casos positivos. Efectivamente, esto da cuenta de una situación lamentable en Bolivia. Y en las puertas de un nuevo colapso, la gente acude a vacunarse, ahora sí, con urgencia. Correo del Sur. Y página 12, a propósito también del tema, ha destacado en su portada con esta ilustración. El mejor regalo de Reyes, hoy 6 de enero, regalo de Reyes. Con el ingreso de la variante Omicron también se multiplican las internaciones de niños y adolescentes. La falta de vacunación explica la mayoría de los casos. En la Cava, es decir, en la ciudad de Buenos Aires, la positividad para menores de 16 años pasó del 3,3% al 20%. Esto es grave. Como aún en el 35% de los y las chicas de 3 a 11 años no está vacunado y otro 25% tiene una sola dosis, recomiendan la inmunización urgente para frenar los casos graves. Esto, como digo, ya es preocupación global, regional, en particular en América Latina hay una enorme preocupación alrededor del incremento notable de casos. Vamos con últimas noticias en este jueves 6 de enero, últimas noticias de Venezuela. Presentan en la Asamblea Nacional pruebas de los robos del señor Juan Guaidó. Cada minuto el exdiputado y su equipo se embolsican $1.600 del erario público. Esto es lo que habíamos denunciado también. Se había destacado cuánta plata maneja el supuesto gabinete del señor Guaidó. Jorge Rodríguez fue reelecto en la presidencia de la Asamblea Nacional y dijo que los ex parlamentarios de derecha, al percatarse de que no iban a poder tumbar al gobierno, decidieron repartirse los activos públicos de Venezuela localizados en el extranjero. Para eso querían gobernar Venezuela, para eso quiere la derecha venezolana, la extremista derecha venezolana, tomarse el poder, para embolsicarse plata todos los días, y se calcula que efectivamente hay $145 millones en manos del señor Guaidó, que supuestamente gobierna Venezuela, pero esa plata no está en Venezuela, está en sus bolsillos, está en sus cuentas. ¿Y para qué? Para hacerse ricos, que es lo único que querían para tomarse el gobierno en Venezuela. Avanzamos. Pasemos a los portales informativos. Preocupación sobre lo que está pasando en Kazajistán. Las claves sociopolíticas del descontento de miles de kazajos, destaca este día France 24. Las protestas de ese país, dimite el gobierno y declaran estado de emergencia en la capital. De hecho, hay 2 personas decapitadas en la madrugada de hoy, más de 150 heridos y muchos detenidos. Además, fin de la pena de muerte en Kazajistán. El presidente firma la ley de abolición, pero esto todavía no queda claro qué había. De hecho, también una declaración de Rusia dice que hay preocupación porque todo esto estaría movido desde el exterior. No se olviden que en la geopolítica mundial, Estados Unidos está muy interesado en tener presencia, dominio, autoridad en los países de la ex Unión Soviética y todos los países que rodean o están cercanos a Rusia. Así que si esto ocurrió así, no es descartable la tesis de que hubo manejo exterior en estos movimientos, en estos supuestos descontentos sociales en Kazajistán. Pasamos a Nodal, lo que destacábamos, ahí se ve la fotografía de María Elisa Quinteros, que es ya la presidenta de la Convención Constitucional. Ella tendría que acelerar el paso ya en la elaboración de la Constitución y tiene una alta responsabilidad para asumir este tema y esta tarea que está pendiente. No se ha redactado un solo artículo y además hay condiciones difíciles
para la operación misma de la Asamblea Constitucional o Convención Constitucional. En el costado derecho sí vale la pena destacar dos cosas. En El Salvador, grupos opositores convocan a marchar en conmemoración de los 30 años de la firma de los acuerdos de paz, importante movilización, y en Venezuela el gobierno rechaza que Estados Unidos vuelva a reconocer a Guaidó como presidente del Parlamento. Lo reconoció, el vocero salió a decir que es el único al que reconocen. Pues sí. ¿Y qué tal si es que este momento el gobierno de Venezuela reconocería a los republicanos que están diciendo que la elección de Biden es nula? Ahí sí saltarían hasta los techos. Y por supuesto, esta noticia que no se ha destacado en algún diario argentino, En Argentina la Cancillería advierte sobre la presencia de armas nucleares en las Malvinas por parte del Reino Unido. Documentos secretos que se divulgaron en la tarde-noche de ayer dan cuenta de que Margaret Thatcher, cuando ocurrió la guerra de las Malvinas, habría enviado armas nucleares a esa zona para defender su supuesto territorio, y esas armas nucleares estarían instaladas en las Islas Malvinas, ahí, muy cerquita del territorio argentino. Y lo que ya dijimos, la justicia perseguirá a los autores del asalto del Capitolio a todos los niveles, dicen aquí el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, que efectivamente llevaría a los tribunales, pero lo que sabemos es que hay 71 acusados, pero más de 100 de causas sin resolver. Esta es una declaración que parece un saludo a la bandera, pero bueno, ya sabemos que la democracia estadounidense es la perfecta, la mayor, la más grande, la más justa, la más equitativa, y harán todo lo posible porque se condene en justicia, lo cual todavía es una ironía suprema. Y por supuesto acá hay información de orden local latinoamericano y americano. Boric es una buena persona y tiene sentido republicano, dice Piñera. Lo comienzan a envolver a Boric alrededor de su relato político, pero ahí lo tenemos. Vamos a hacer la primera pausa y enseguida volvemos con más de Enclave.